Shabbat Shel Shalom. Hoy es sábado 20 de julio del 2019 y estoy en la ciudad Shiloh, en la antigua ciudad Shiloh, que era la capital espiritual de los hijos de Israel cuando entramos a la tierra prometida. Antes de que existiera Jerusalén, Shiloh era en donde estaban los 10 mandamientos, el arca de la alianza, y donde se subía 3 veces al año para rendirle honor a Dios y para la congregación del pueblo y los hijos de Israel dentro de las tierras prometidas. Hoy me la paso hablando todo el tiempo sobre las 12 tribus de Israel. Y hoy quiero contarles el origen de las 12 tribus. Quiero contarles quiénes las conformaban, cómo se llamaban y qué significado tiene cada nombre, porque los nombres en hebreo todos tienen un significado. Las 12 tribus de Israel están descritas en el Tanaj, en la Biblia, 15 veces, nada menos que 15 veces. A veces se las nombra por orden en que nacieron, a veces se las nombra de acuerdo al orden de las madres que tuvieron, porque los hijos de Jacob nacieron de 4 mujeres diferentes, 2 esposas y otras 2 concubinas, creo que se dice. Por eso, cuando nosotros hablamos sobre los hijos de Jacob y sobre las tribus, es importante saber el origen. Es sabido de que 11 hijos de los 12 que tuvo Jacob no nacieron aquí en las tierras prometidas, en la tierra de Israel. Se supone que nacieron en Aram, más al norte, y solo uno, Benjamín, que fue el último, nació en camino. Cuando su madre Rachel, lo tuvo en camino entre Ofrat y Betlehem, y al poco tiempo falleció. Bueno, hoy no voy a pasear, no voy a caminar, no voy a transpirar, por eso tampoco tengo la cabeza cubierta. Lo que voy a hacer es mostrarles diferentes paisajes y narrarles, relatarles sobre los hijos varones de Jacob. Jacob tuvo una mujer, Dina, que también les conté cierta vez en Shem, en Siquem, sobre lo que le pasó y sobre su vida. Pero bueno, el Tanaj nos dice de que las tribus de Israel fueron de 11 hijos de Jacob y 2 nietos de Jacob. Yosef no tuvo el honor de recibir una tribu, pero sí sus 2 hijos mayores, Menashe y Efraim, que también recibieron tribus. Esas son las 12 tribus. Les voy a mostrar un poquito este lugar, sobre el templo de Shiloh, el antiguo templo de Shiloh, y vamos a empezar a pasear. Bueno, mientras les muestro el templo de Shiloh, el maravilloso templo de Shiloh, lo que quedó, los restos, les cuento que las tribus de Israel fueron 12, pero no fueron todos hijos de Jacob. Jacob en realidad tuvo 13 hijos, 12 hijos varones y una mujer. Todos los hijos al final tuvieron una tribu. Yosef no tuvo una tribu, pero sus 2 hijos mayores, Menashe y Efraim, recibieron una tribu. Dina, que era mujer, no recibió descendencia y no se transformó en tribu. Y Leví tampoco fue una tribu, o sea, sí era una tribu, pero no recibieron territorios en Eretz Israel, sino que fueron dispersos en diferentes ciudades dentro de cada una de las tribus. Ellos eran los responsables de los asuntos espirituales y religiosos, y por eso estaban dispersos en todo el territorio de Israel y no habían recibido un terreno específico. Me estoy refiriendo a los levitas o a los leví. Les traigo una breve explicación de los nombres de cada uno de los hijos de Jacob, con sus diferentes mujeres con las que tuvo, en orden de nacimiento. Hoy no voy a hablar de todos, solo de la mitad de los hijos o la mitad de las tribus. Reubén fue el primer hijo de Jacob y significa Reú-Ben, o vieron un hijo. Su madre Lea le otorgó ese nombre luego de mucho sufrimiento por el conflicto con su hermana Rachel, de la cual Jacob se enamoró a primera vista. Lea quiso mostrarle a Dios que a pesar de todo le dio un hijo.
Cuando Jacob, su padre, estableció su carpa en Migdal Eder, Rubén tuvo relaciones sexuales con Bilha, la concubina de su padre, y este episodio Jacob se lo recordó en su bendición antes de morir. Cuando vendieron a su hermano Yosef, Rubén era el responsable de cuidarlo, pero no logró evitar que sus hermanos hagan lo que quieran. Cuando logró convencerlos de arrojarlo a un pozo, sus hermanos aprovecharon que Rubén había ido a hablar con su padre para venderlo a Yosef a los egipcios. Al volver, dijo la famosa frase, Ayele deineno, veni ana ani va. En la bendición, su padre le recriminó que a pesar que era el primogénito, jamás logró tomar responsabilidades y por eso todos sus derechos por haber sido el mayor se los otorgó a su cuarto hijo, a su hermano Yehuda. Los terrenos que le heredó Jacob a su hijo están del otro lado del Mar Muerto, en lo que hoy es Jordania, esto que estamos viendo ahora. No es buena tierra para cultivar, no fueron muchos terrenos y eran lejos del resto de las tribus. Shimón fue el segundo hijo de Jacob y significa Shmu o Sham'u, escucha. Su madre Lea le otorgó ese nombre usando la misma razón que con el mayor. Quiso decirle a Dios que escuche cuánta envidia hay por parte de su hermana Rachel. Este hijo de Jacob fue quien junto al tercero, Levi, mató a Shem ben Hamor y a todo hombre de Shem luego que su hermana Dina había sido violada. Shimón fue además quien había arrojado a Yosef al pozo. Shimón tuvo 6 hijos, uno de una mujer canaanea. En la bendición a su segundo hijo, Jacob le recriminó por no poder controlar su furia y decidió que sus descendientes vivirán en ciudades esparcidas y no como una tribu cerrada. Sus territorios estaban dentro de los de Yehudá. La semana pasada expliqué los motivos de por qué Yehoshua sorteó las tierras basándose en la bendición o profecía de Jacob, y si la intención de Yehoshua era mezclar un poco las tribus, a esta la acercó por completo, como si fuera que los descendientes de su hermano menor, Yehuda, tomaron responsabilidad por estos de Shimón, su furia y todos sus descendientes. Yehudá fue el cuarto hijo y en hebreo significa le agradezco. Lea, su madre, quiso esta vez agradecerle a Dios. Los descendientes del cuarto hijo de Jacob, Yehudá, somos los que formamos hoy el pueblo Yehudí o judío. Jacob, su padre, lo apodó Gur Aryeh o cachorro león, y en su bendición, antes de fallecer, le volvió a remarcar sus cualidades de líder y que sus descendientes serán quienes reinen en un futuro la tierra de Israel. También Moshe los remarcó en su bendición antes de retornar a Israel, y él había dicho lo siguiente: Bezot le Yehudá, Vayomer Shma Adonai kol Yehudá, Bel Amo Tavienu, Yadav Rablo, Be'ezer Mitzrav Tihye. En la salida de Egipto esta tribu era la más numerosa y la que encabezaba la peregrinación, la que iba adelante como una buen líder. Los territorios que Yoshua le dio a esta tribu eran el límite sur de Israel, inmensos territorios aptos para la viña y la producción de vino. Jerusalén estaba entre esos terrenos, aunque aquí no se asentó, hasta que de esta tribu nació el líder David, nació un reino, y ese reino que conquistó todo lo que estamos viendo ahora. Luego de haber absorbido a la tribu de Binyamin, la tribu de Yehudá fue la única que sobrevivió al exilio y logró retornar a la tierra de Israel. Yo soy uno de aquellos descendientes, un judío que vive en Israel. Mucho gusto. Dan fue el quinto hijo de Jacob. Pasaban los años y Rachel no podía darle hijos a Jacob. Entonces hizo como su abuela Saga y le pidió prestado un embarazo a Bilha, la concubina. De ella nació Dan y fue Rachel quien le dio el nombre. Dan significa juicio, y para ella el hijo representaba el juicio de Dios que le había otorgado el primer hijo, aunque sea de la sirvienta Bilha. Los terrenos que heredaron los descendientes de Dan eran muy buenos. Hoy serían millonarios de haber existido. Toda esta zona de Tel Aviv se llama hasta ahora Gush Dan o la zona de Dan, y es la más rica materialmente hablando de todo el Estado de Israel.
El tema es que aquella tribu estaba en constantes conflictos con los invasores, quienes no los dejaban tranquilos. Ellos eran vecinos de las tribus Yehudá, Binyamin y Efraín, pero jamás lograron vivir aquí en paz. La tribu decidió mudarse con los años al norte, conquistar terrenos más allá de las fronteras en lo que hoy es el límite con el Líbano. Dan era considerado como hijo, un héroe entre todos los hermanos, y sus descendientes fueron considerados como tales, tanto por Jacob como por Moshe y Yehoshua. Moshe remarcó por sobre todo su heroicidad y su pertenencia de esta tribu al resto de Eretz Israel. Naftalí fue el sexto hijo de Jacob y deriva de la palabra Niftulim, es decir, conflictos o luchas que había entre las hermanas Lea y Rachel. Naftalí también nació de la sirvienta Bila por pedido de Rachel, y fue ella, Rachel, quien le dio su nombre. Los terrenos que heredó esta tribu de Naftalí eran muy ricos y estaban llenos de riquezas naturales. Era tan grande todo el terreno que habían recibido que Moshe lo veía desde el monte Nebo y la destacó con mucho énfasis. Él había dicho lo siguiente: Vayal Moshe Marabot Moab, el Armego, Rosh Pisgah, Asher el Panab y Elijo. Veyareu Adonai et kol Eretz et Gilad ad Dan, ואת כל נפתלי, ואת ארץ אפרים ומנשה, ואת כל ארץ יהודה עד הים האחרון. Esta tribu fue además muy fuerte cuando hubo que luchar y fue la tribu que más guerras participó. No dudó cuando hubo que salir a ayudar a la tribu vecina, como les conté hace poco, desde el monte Dvorá, frente al monte Tabor, que era uno de los límites de esta de las tribus de Naftalí. Bueno, la semana que viene seguiré con las demás tribus. Espero que hasta aquí les haya gustado. Nos volveremos a ver la semana que viene por Israel y con el Tanaj en la mano. Shabbat Shel Shalom.